Esta es la historia de la Torre Texas 4, una estructura solitaria clavada en medio del Atlántico, a kilómetros de la costa, donde el mar parece no tener fin y el viento jamás se detiene. Trabajar allí era una prueba de nervios. El clima era despiadado. Las olas golpeaban como si quisieran arrancarla de raíz, y si algo salía mal, los hombres a bordo quedaban aislados, perdidos en medio del océano, sin nadie que acudiera en su ayuda. Esta es la terrible historia de la Torre Texas 4, y como siempre se recomienda discreción al espectador. En la década de 1950, Estados Unidos vivía en un estado de tensión constante. La Guerra Fría estaba en su punto más alto, y la idea de bombarderos soviéticos cruzando el Atlántico en cualquier momento no parecía descabellada. Si lograban llegar sin ser detectados, las consecuencias serían catastróficas. Así que la Fuerza Aérea de Estados Unidos hizo lo que cualquier superpotencia paranoica y desesperada haría: comenzó a construir torres en medio del océano. Pero no eran torres comunes, eran las llamadas Torres de Texas, enormes plataformas de radar levantadas sobre el Atlántico, a varios kilómetros de la costa, parecidas a las plataformas petrolíferas de los campos de Texas. Su misión era simple y aterradora: detectar a tiempo a los bombarderos enemigos antes de que se acercaran demasiado, dando a Estados Unidos esos valiosos 30 a 60 minutos para lanzar aviones y activar sus defensas. En pocas palabras, si algo mortal se dirigía hacia el país, estas torres eran los ojos abiertos de par en par, escaneando el horizonte con una mezcla de tecnología y miedo. De todas estas plataformas, la Texas Tower 4 era la más temeraria. La plantaron a 63 millas, 101 kilómetros, de la costa de Long Island, Nueva York, sobre 185 pies, unos 56 metros de agua helada y furiosa. Se suponía que sería, y en muchos aspectos lo fue, una maravilla tecnológica. Pero desde el primer día hubo algo torcido. No maldita en sentido poético, sino en el peor: concreto defectuoso, problemas en las estructuras de soporte y una sensación constante de que todo aquello estaba siempre a un solo paso del desastre. Aún así, su papel era demasiado importante como para ignorar las señales. En esos años, un sistema de alerta temprana lo era absolutamente todo. Con la Torre 4 en funcionamiento, la cobertura de radar se extendía cientos de millas mar adentro, dando a Estados Unidos una ventaja que nunca antes había tenido en plena Guerra Fría. La historia de la Torre 4, desde un simple plano hasta convertirse en una plataforma anclada en medio del océano, comenzó en diciembre de 1956 en South Portland, Maine. La construcción fue encargada a J.R.I. Steelers, de Nueva York, junto con Morrison Knudsen, de Idaho. A estas dos gigantes de la construcción les dieron una tarea clara y brutal: levantar una torre de radar lo bastante sólida como para soportar la furia del Atlántico Norte. Sobre el papel, el plan parecía casi elegante: construir la torre en tierra firme, hacerla flotar, remolcarla, anclarla y conectar el radar. Y durante un tiempo todo pareció ir según lo previsto. Meses después, el 28 de junio de 1957, la Torre 4 fue puesta a flote y remolcada hasta su ubicación definitiva. Fue un éxito, pero solo a medias. En algún punto del proceso, mientras las patas de acero se mecían con el oleaje, 2 o 3 de esos soportes estructurales se soltaron. Nada grave, salvo por el detalle de que estaban a punto de plantar una estructura pesadísima en aguas profundas y agitadas. Ante el problema había 2 opciones: llevarla de vuelta a tierra y repararla allí, o arreglarla directamente en medio del océano. La Fuerza Aérea eligió la opción más rápida y también la más arriesgada: repararla donde estaba. Y esa decisión marcaría el inicio de una cadena de problemas que nadie supo detener a tiempo. Imagina esto: para quienes solo están escuchando, piensen en un trípode colosal clavado en el fondo del mar. Cada torre se sostenía sobre 3 patas inmensas de acero hundidas en el lecho oceánico.
Encima de esas patas, una plataforma enorme, casi del tamaño de un campo de fútbol. Y sobre esa plataforma, como si fuera algo salido de una película de ciencia ficción, cúpulas de radar gigantes que parecían pelotas de playa monstruosas, hechas para resistir el viento, la sal y la furia del Atlántico. A su alrededor, habitaciones, generadores, depósitos y todo el equipo necesario para que la tripulación pudiera vivir y trabajar allí, prácticamente de forma indefinida, con excepción de los viajes de suministro. Pero poner la torre en su sitio no fue precisamente sencillo. Cuando la estructura ya estaba más o menos en posición y la tripulación intentaba anclar las patas, el clima decidió volverse en su contra. Llegó una tormenta feroz. El oleaje golpeó los soportes con tanta fuerza que uno de ellos se quebró por completo. Estos tirantes eran enormes refuerzos horizontales y diagonales que conectaban las patas entre sí y mantenían la torre estable. Eran, literalmente, lo que la mantenía en pie. La Armada trató de arreglar el desastre con una serie de reparaciones submarinas. El plan era sustituir los tirantes rotos por otros nuevos que se sujetaran a los restos de los soportes originales. El problema era que esos restos no eran piezas limpias, sino metal destrozado. Así que la solución improvisada requirió abrazaderas y manguitos de acero atornillados bajo el agua alrededor de las zonas dañadas. En el mejor de los casos, fue un parche, y uno bastante malo. De hecho, a finales de 1958, un informe llamado Estabilidad y Deficiencias de la Texas Tower 4 lo dejó en blanco y negro. La estructura estaba en serios problemas. Los buzos que inspeccionaron la torre descubrieron que la mitad de los tornillos podían sacarse con la mano. Algunos no eran ni del tamaño correcto, y otros habían sido metidos a presión en agujeros demasiado grandes, probablemente porque alguien tenía prisa por terminar. Aún así, la misión no se detuvo. Las enormes cúpulas de radar fueron instaladas, 3 gigantes recintos de goma que protegían los delicados equipos electrónicos. La torre fue declarada oficialmente operativa. Se balanceaba, crujía y mantenía a la tripulación con los nervios de punta. Pero en cuanto a extender el alcance de la vigilancia norteamericana, estaba cumpliendo su cometido. Eso sí, que fuera una maravilla de ingeniería, no la hacía un buen lugar para vivir. La vida a bordo de estas torres, y en especial en la Torre 4, era dura, solitaria y deprimente. Para conseguir que los aviadores se ofrecieran voluntariamente a servir allí, la Fuerza Aérea tuvo que ponerse creativa. Y aún así, muchos sentían que, al aceptar, estaban subiendo a una especie de prisión de acero flotando sobre un abismo oscuro. La Fuerza Aérea sabía que nadie en su sano juicio iba a ofrecerse para vivir semanas enteras en una plataforma oxidada en medio del Atlántico. Así que decidió maquillarlo un poco. Publicaron un anuncio en una revista de la Fuerza Aérea donde prometían 30 días en una isla con pesca increíble, comida excelente, viviendas modernas y películas gratis todas las noches. Lo vendían como si fuera un mini resort en alta mar con antena parabólica incluida. Y para rematar, ofrecían 2 semanas de vacaciones por cada 6 pasadas en las torres. Sonaba tan bien que las solicitudes llegaron a montones. Claro que en ningún lado mencionaban la otra cara del paraíso, el balanceo constante, las vibraciones que hacían temblar hasta los dientes dentro de las cúpulas de radar, o el zumbido eterno de los generadores diésel que nunca se apagaban. Tampoco hablaban de algo que luego se conocería como la fiebre de las torres, ese miedo sordo y creciente que se apoderaba de los hombres después de demasiados días de cielo gris, viento cortante y ninguna posibilidad de salir de allí. Todo esto se volvía peor porque la torre no solo era inestable, también era ruidosa. Las patas de acero hundidas en el océano amplificaban crujidos y golpes lejanos, llevándolos hacia arriba como si fueran las cuerdas de un gigantesco instrumento metálico.
La estructura entera estaba llena de quejidos, vibraciones y estruendos inquietantes que no dejaban que la tripulación olvidara cuán lejos estaban de la costa y de cualquier ayuda. Llegar a la torre o irse de ella era otra pesadilla. Los vuelos en helicóptero eran tan peligrosos que siempre se enviaban de a dos. Uno intentaba aterrizar en la plataforma, mientras el otro quedaba en espera, flotando cerca, preparado para rescatar a la tripulación si el primero terminaba en el océano. Y en los días de mal tiempo, que eran la norma en el Atlántico Norte, los helicópteros ni siquiera despegaban. Y después estaba el Donut, un sistema de abordaje improvisado que parecía sacado de un dibujo animado. Una enorme cámara de aire de neumático de avión colgando de una grúa, muy arriba, sobre el agua. El procedimiento era simple y aterrador. Te metías en el centro, te agarrabas con fuerza y rezabas mientras te bajaban, o directamente te dejaban caer sobre un barco que se movía como una hoja en la tormenta. Incluso los marineros y aviadores más curtidos odiaban ese invento. Aún así, en medio del aislamiento, hubo intentos sinceros de mantener alta la moral. Se improvisaron pequeñas tiendas de bricolaje a bordo, se organizaron noches de pizza y barbacoas, se repartían raciones de cerveza y, sí, realmente hubo noches de cine. Pero ese encanto se desvanecía rápido cuando las paredes empezaban a vibrar, y la sirena de niebla, la más grande del mundo nada menos, rugía cada 29 segundos en los días de niebla espesa. Dormir allí era casi un lujo inalcanzable. Y aunque sobre el papel las torres habían sido diseñadas para soportar mares brutales, vientos de hasta 135 millas por hora y olas de más de 35 pies, unos 10 metros y medio, en la práctica, incluso una fracción de esas fuerzas bastaba para poner todo en jaque, y los hombres que vivían allí lo sabían. Las torres 2 y 3 tuvieron, dentro de todo, suerte. Fueron instaladas en aguas mucho menos profundas que la torre 4, lo que las hacía automáticamente más estables. Pero ni siquiera ellas se salvaban del asqueroso vaivén del océano. Nada en el Atlántico Norte estaba realmente quieto. La Torre 4, en cambio, parecía un toro mecánico clavado en mitad del mar. Se tambaleaba, vibraba y se movía de tal manera que nadie sentía que estuviera parado sobre algo sólido. Era como estar siempre montado en algo que nunca se detiene. Por eso los aviadores y contratistas civiles le pusieron un apodo tan cariñoso como inquietante: Old Shaky, la vieja temblorosa. Para colmo, a principios de la década de 1960, las torres de Texas ya empezaban a quedarse atrás en el tiempo. Cuando fueron concebidas, el gran enemigo eran los bombarderos soviéticos, pero en 1961 el juego cambió. Los aviones fueron reemplazados por misiles balísticos intercontinentales. Estas nuevas armas no se acercaban lento y a baja altura. Eran dardos supersónicos, cruzando el cielo a miles de millas por hora. Para cuando la Torre 4 podía detectar un misil, ya era prácticamente demasiado tarde. Aquellos 30 a 60 minutos de advertencia que alguna vez se prometieron se habían reducido a algo cercano a 30 segundos, si tenían suerte. Aún así, el ejército decidió mantener la torre ocupada por una razón muy específica: miedo a los soviéticos. Estados Unidos sabía que había barcos rusos merodeando por la zona y que, si alguna de las torres quedaba desocupada, existía un temor muy real de que subieran a bordo, desmantelaran la tecnología de radar y se marcharan con secretos valiosísimos. La conclusión fue fría y contundente: mejor dejar una tripulación mínima y aguantar la posición, aunque esa posición se oxidara y se meciera peligrosamente con cada ráfaga de viento. A principios de 1961, la dotación de la Torre 4 se había reducido de 70 personas a solo 28. 14 aviadores y 14 contratistas civiles, la mayoría reparadores. Su trabajo ya no era tanto defender los cielos, sino intentar mantener con vida una estructura moribunda y vigilar que ningún visitante soviético apareciera por allí. Mientras tanto, la propia torre estaba en sus últimos capítulos.
Las patas seguían dañadas por tormentas de años anteriores y las reparaciones ya no resistían como antes. El golpe definitivo llegó en septiembre de 1960 con el huracán Donna. La tormenta azotó la torre con vientos de hasta 132 millas por hora y olas de más de 50 pies, unos 15 metros, superando por lejos las especificaciones para las que había sido diseñada. Cuando Donna finalmente se retiró, la Torre 4 seguía en pie, pero apenas. Las inspecciones posteriores revelaron que el soporte submarino se había agrietado y desplazado, y que la torre había perdido casi la mitad de su resistencia estructural. En ese punto bastaba un buen golpe del océano para derribarla. Aún así, seguía habitada. Lo más inquietante es que todos sabían que aquello no era seguro. No hacía falta un nuevo informe técnico ni otro equipo de buzos para confirmarlo. Vivir allí era suficiente prueba. La torre crujía más de lo normal, se balanceaba de forma distinta. El agua golpeaba con otra intensidad. La tripulación incluso bromeaba diciendo que nadie debía nunca sacudir una navaja a bordo, como si cualquier vibración extra pudiera ser la gota que colmara el vaso. Ese humor negro era, probablemente, la única forma que tenían de anestesiar el miedo constante. A esto se sumaban las vibraciones del radar, de los generadores y del propio océano, cada vez más fuertes. El capitán Gordon Fellen, el hombre al mando de la Torre 4, lo veía claro. Aquello era una trampa mortal. Se dice que pidió en repetidas ocasiones la evacuación total de la torre. Enviaba mensaje tras mensaje a sus superiores, rogando que le dieran la orden de sacar a su gente de allí. Pero sus pedidos siempre fueron rechazados. Para los altos mandos, la amenaza de que los soviéticos pusieran un pie en la torre y se llevaran la tecnología era más importante que el miedo de esos 28 hombres, que día tras día dormían y trabajaban sobre una estructura que se desmoronaba lentamente bajo sus pies. Todo esto terminó explotando literalmente a mediados de enero. La torre recibió una advertencia que helaba la sangre. El capitán Sixto Mangu, oficial al mando del barco de suministro de la Marina que hacía los viajes hasta la Torre 4, habló directamente con Gordon. Algo feo se estaba formando en el horizonte. El mar se ponía más agresivo, los vientos giraban. Si querían evacuar, tenían que empezar ya. El problema, Gordon todavía no tenía la autoridad para sacar a su gente de allí. Esa decisión seguía en manos de sus superiores, bien secos y a salvo en tierra, después de aterrizar tranquilamente en la base aérea de Otis, en Cape Cod. La tarde del 14 de enero, el informe meteorológico pronosticaba vientos de entre 46 y 69 millas por hora. No eran buenas noticias para nadie sobre la Torre 4, pero tampoco era nada que no hubieran soportado antes. De hecho, apenas 6 días antes habían pasado por algo muy parecido y seguían allí, tambaleándose pero en pie. Pero el día siguiente, 15 de enero, la cosa cambió de categoría. La tormenta se intensificó. A las 10 de la mañana le preguntaron a Gordon si estaba preocupado y él respondió que ya no importaba. Era demasiado tarde para evacuar. El tiempo había empeorado tan rápido que los helicópteros eran impensables. Las olas eran tan violentas que ni el famoso Donut ni ningún otro método de transferencia era posible. La ventana se había cerrado. Los 28 hombres a bordo de la Torre 4 se quedaban, quisieran o no. Esa misma tarde, alrededor de la 1, Gordon hizo una llamada escalofriante a su esposa. Le dijo que la torre se movía mucho más de lo normal y le advirtió algo que sonó casi como una despedida. Cuando la torre cayera al océano, ninguno iba a sobrevivir. No habría rescate, solo el Atlántico helado. Y eso fue antes de que el pronóstico se actualizara, a las 3:30, para anunciar ráfagas de hasta 86 millas por hora. 30 minutos después, a las 4 de la tarde, Gordon llamó por radio a Otis para informar de un crujido fuerte y un aumento brutal del balanceo de la torre. Por fin llegó lo que llevaba tanto tiempo pidiendo, la autorización para evacuar.
Pero tanto él como su tripulación sabían que esa orden había llegado tarde. El clima era un monstruo completamente desatado. En lugar de helicópteros, la Marina y la Guardia Costera enviaron barcos para intentar el rescate. Pero todavía faltaban horas para que llegaran, y la tormenta ya estaba literalmente encima de la torre. A las 6 de la tarde, Gordon llamó nuevamente a su esposa. Esta vez le describió olas de 35 pies de altura y vientos de más de 98 millas por hora. Mientras tanto, la tripulación, sabiendo lo que podía pasar, estaba encubierta lanzando al mar material clasificado. Cajas fuertes llenas de documentos secretos, carpetas, archivos, todo por la borda, para que nada cayera en manos enemigas y, milagrosamente, lograban evacuar. A las 6:45 p.m. se escuchó la última llamada de socorro de la Torre 4. Informaron por radio que la estructura se estaba desmoronando. Unos 15 minutos después, Gordon se comunicó por última vez con Sixto. Le dijo que pusiera rumbo a Puerto Seguro lo más rápido posible. Sixto aceptó a regañadientes, sabiendo que no podía hacer nada más por los hombres de la torre, y giró el barco. Entonces se quedó mirando fijamente la pantalla del radar. La pequeña señal que representaba la Torre 4 siguió parpadeando, hasta las 7:28 de la tarde, cuando desapareció por completo. La estructura entera se derrumbó en el Atlántico, llevándose con ella a los 28 hombres que seguían a bordo. Nadie sobrevivió. Solo se recuperaron 2 cuerpos. Cuando la Torre 4 se hundió bajo las aguas oscuras, no solo dejó restos de acero en el fondo del mar, dejó una ola de indignación, dolor y preguntas sin respuesta que viajó desde las frías aguas frente a Long Island hasta los pasillos del Congreso en Washington. En la base aérea de Otis, desde donde se había controlado y monitoreado la torre, la reacción fue inmediata, pero lejos de ser tranquilizadora. Se convocó una junta de investigación, empezaron los interrogatorios y, como suele pasar, las primeras respuestas fueron buscar culpables. Mientras avanzaba la investigación, salió a la luz un detalle devastador. Los superiores de Gordon le habían dado, días antes del colapso, la autoridad para evacuar la Torre 4 si lo consideraba necesario. Pero nadie se tomó el trabajo de avisarle. Más tarde, un coronel que estaba como comandante interino del sector de defensa aérea de Boston fue acusado de homicidio involuntario, y otros 2 oficiales enfrentaron cargos por incumplimiento del deber. Sobre el papel parecía que habría justicia, sonaba a responsabilidad, a consecuencias, pero no duró. En junio de ese mismo año se retiraron los cargos contra el comandante y el oficial ejecutivo. En agosto, un tribunal marcial desestimó todas las acusaciones contra el coronel. Así, de un plumazo, las consecuencias legales desaparecieron. Nadie fue oficialmente responsable. El mensaje era brutal. Sí, se cometieron errores, pero aparentemente nadie los cometió. Para las familias de los 28 hombres, eso fue una bofetada. Antes de que los cargos se derrumbaran, el Senado había intervenido y convocado audiencias. Esta vez el veredicto fue mucho más directo. El comité concluyó que en el centro de todo había error humano. Ingenieros, contratistas, la Fuerza Aérea, la Marina, todos tenían parte de la culpa. Pero la Marina en particular fue duramente criticada por cómo supervisó la construcción y las reparaciones de la torre. Y del fondo del mar llegó una revelación clave. La Torre 2, una de las más estables, instalada en aguas menos profundas, tenía sus patas hundidas 48 pies, unos 15 metros, en el fondo del océano. La Torre 4, en cambio, tenía sus patas clavadas solo 18 pies, unos 5 metros, en un lecho arenoso. Eso era todo, menos de la mitad de la profundidad, y en aguas mucho más profundas y traicioneras. Era como construir un rascacielos sobre arena mojada y luego sorprenderse cuando empezó a inclinarse. Y al final, cuando se vino abajo, los que pagaron el precio no fueron los que hicieron los planos, sino los que dormían, comían y temblaban sobre esa estructura desde el primer día.
Mientras tanto, fuera del mundo militar, la gente común se quedó con una pregunta clavada en la garganta. ¿Cómo pudo pasar algo así? ¿Cómo una torre construida en teoría para proteger vidas terminó siendo la causa de tantas muertes? Las respuestas nunca llegaron del todo. Lo que sí hubo fueron excusas vagas, huecos legales, miradas esquivas y carreras que simplemente fueron reubicadas en silencio. Nada que realmente calmara la rabia ni el dolor. Con el tiempo, la Texas Tower 4 dejó de ser un símbolo del poderío de la Guerra Fría y se convirtió en algo mucho más incómodo. Un recordatorio de lo que pasa cuando la burocracia, el descuido y una ingeniería defectuosa se encuentran en un lugar donde el fracaso simplemente no es una opción. Hoy, los restos de la Torre 4 siguen allí abajo, en el fondo del Atlántico, a unos 57 metros bajo la superficie. Demasiado profundo para el turista curioso con snorkel, pero lo bastante accesible para que buzos experimentados en naufragios se animen a visitarla, si tienen el valor de descender a ese cementerio de acero. Con los años, la estructura se ha cubierto de vida marina y se ha vuelto parte del paisaje submarino. Pero cuando conoces la historia, es difícil ver ese naufragio como solo un montón de metal. Es imposible no sentir el peso de lo que pasó allí. Durante décadas, casi todo el mundo se olvidó de las Torres de Texas. Fueron un experimento de la Guerra Fría que, en la práctica, nunca terminó de funcionar y que fue rápidamente reemplazado por tecnologías mejores, más modernas, más limpias. Pero la Torre 4 dejó una cicatriz que no se borra tan fácil. Los hombres que murieron allí no cayeron en combate. No fue un tiroteo, ni una emboscada, ni un enfrentamiento con el enemigo. Murieron haciendo lo que se les pidió, cumpliendo órdenes, confiando en que alguien en algún despacho bien iluminado se había asegurado de que el suelo, o en este caso, la plataforma, fuera firme bajo sus pies. Si llegaste hasta acá, gracias de verdad por escuchar esta historia. Espero verte en el próximo video.